Subscribe here. Querido internauta, el día de hoy les quiero compartir la historia de una joven alemana que tenía una prometedora carrera en Francia pero que terminó en tragedia, la historia de Marie-Louise Place, nombre verdadero de Ria Bartók. Marie-Louise nació en enero de 1943 en la ciudad de Einbeck, cerca de la mítica ciudad de Hannover en Baja Sajonia, en pleno corazón de Alemania. Como saben, los años 40 fueron convulsos para Alemania y el resto de Europa. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge. Si bien en las fuentes que consulte para hacer este video no se menciona, se da a entender que el padre de Ria Bartók participó en este conflicto bélico. Desafortunadamente para el que era un piloto, fue asesinado a tiros cuando Ria tan solo tenía 2 años de edad. Pero la vida continúa. La madre de Ria Bartók se volvió a casar con un arquitecto y su abuelo fue que quería adquiriera su gusto por la música. Esto no era extraño ya que su abuelo era un músico multiinstrumentista. Probablemente por los problemas que pasaba en su país, en su adolescencia Ria se mudaría a Londres, capital de Gran Bretaña, a aprender inglés y francés. En 1962 se iría a París, Francia, a estudiar enfermería en la Alianza Francesa. Lograría titularse pero no lo ejercería por mucho tiempo. En una fiesta con sus amigos, la joven alemana cantó un poco. Para su suerte, en el lugar se encontraba el hijo de un pudiente hombre del horario y digamos que vio en ella el potencial que tenía. De ahí Marie-Louise Place obtuvo la oportunidad de audicionar para el sello discográfico Ricordi, del cual lograría ser firmada y bajo el nombre de Ria Bartók, siendo una referencia al compositor y músico húngaro Béla Bartók. Grabaría su primer trabajo discográfico titulado Dans la Nuit, con el cual en la primavera de 1963 lograría su primer éxito con la adaptación de Isaú Linda Yesterday, un tema original de Dick Cale, titulado como Parque Jaire François a la corta edad de 20 años. Con este trabajo también contaría con su versión de la canción Chills de Tony Orlando. También incluiría un cover de Night en español, La Noche, titulado como Dans la Nuit. Con el éxito de este trabajo discográfico, el 2 de abril de 1963, le dio la oportunidad a Ria de presentarse en el Olympia de París, compartiendo el escenario junto a Nancy Holloway, The Brothers Four, Pepino Di Capri, entre otros más. Durante este tiempo grabaría su segundo EP, el titulado Frankie, que contaría con 2 covers: To Size Me Plaire, la versión francesa de I Got Looking original de Hank Williams, Kest Trot Tot, la versión de Sloppy Joe, un original de Joan Campbell, y con 2 temas originales que son Here Beans y el tema homónimo Frankie. Por problemas económicos del sello discográfico Ricordi, tomaron la decisión de que el disco de Bartók fuera distribuido por acá en ciertas regiones. ¿Cómo decirlo? Digamos que nuestra querida Ria Bartók no obtuvo los resultados esperados. Así que por eso Ria Bartók decidió firmar con Columbia, y digamos que con este sello se le tenía grandes expectativas a la carrera de Bartók. Y es algo curioso la visión que se le tenía en Columbia. Y ya firmada con dicha casa discográfica con la dirección de Jean-Paul Guiter, grabaría su siguiente EP, que incluiría temas como Sans Amour, que sería una versión de Lucky Lips de Cliff Richard, Mamman Place, un cover de Motor Place de Joan Campbell, el tema homónimo o también conocido como Earth, que fue escrita por Barry Mann y Cynthia Weil, que para su mala suerte quedó en un segundo plano con la versión de la cantante italiana Rita Pavone. También cantaría una composición original que yo personalmente considero como uno de sus mejores temas, nombrado Die Hedle Boing. Para este disco contó con la musicalización orquestal de Jacques Loussier. En 1963 Ria Bartók participó en la gira de la Gala de Setoiles junto a varios artistas de la época. Bartók también es invitada a los programas más importantes de Francia, como por ejemplo Télé Dimanche. También se presentó el Ancien en Bélgica, en Bruselas, acompañada de Dick Rivers. Para su cuarto disco, nombrado Seule par Miles Autres, que incluiría temas como Qu'est l'amour, una versión de The Story of My Love, Senest plus la Peine, una versión de Urria Pantel, siendo esto covers de Paul Anka. Tout le monde sait tout, la versión francesa de Everybody de Tommy Roe. Y junto a la versión del grupo alemán Asterix, es una de mis favoritas de esta canción, se las recomiendo. Y la canción homónima, una versión de All I Want Todo Is Grande de Electra. El siguiente disco de Ria, que sería lanzado en el mismo año, o sea en 1964, nombrado como Se Monde, siendo este el tema principal. Es la versión francesa de la canción italiana Il mio mondo de Umberto Bindi, que fue popularizado mundialmente por Cilla Black bajo el nombre de You're My World.
Pero la historia se repite desafortunadamente para Bartók. Richard Anthony, que curiosamente estaba en la misma discografía, lanzó la misma canción quitándole la atención a Ria. Otras adaptaciones de este disco es Tu has perdu la tet, una versión de Somebody Else's Baby y un original de Diane Castle, la verdad una excelente versión por parte de Ria Bartók. TuEux pas War, que sería siendo una versión de Go Back to Daddy de Pat Wayne y de Beachcombers. Nemapelle Plus Jama es una versión de Don't Call Me Anymore de la cantante estadounidense Dee Warwick. El sexto EP de Ria Bartók, nombrado como Aquel que chose me dict, incluye el tema Plus de Keur Brise, una versión de One Way Love de la banda estadounidense del soul y rhythm and blues de Drifters. Particularmente en esta canción Ria Bartók ayudó en la adaptación al francés, ya que a ella se le acreditó como escritora de esta canción, o más bien dicho esta versión. Tu me Reviens es la versión de I've Got a Date de Barbara Jean English, por cierto una excelente canción interpretada por Bartók. Selle aquí tu mentais sería un cover de I Was Only Fooling Myself de Patsy Ann Noble. Y el tema del mismo nombre y la canción más importante de este trabajo, que sería una versión de I Minto Something Gore. Una versión de Herman Sermix. Y bueno, pienso que son esas situaciones raras de la vida porque Ria Bartók volvería a competir con Richard Anthony, pero esta vez Ria Bartók ganaría la batalla, logrando que su versión fuera colocada en la lista de salud Les Copains durante 3 meses, convirtiéndose en su segundo éxito. Con este relativo éxito, su discografía impulsa a Ria a grabar en diferentes idiomas de algunas de sus canciones que ya había grabado en francés y algunas nuevas, para otros mercados europeos como la italiana, la alemana y la española, incluso el mercado anglosajón, para ser más específico en la Gran Bretaña y Canadá. Pero me enfocaré en lo que lanzo en España con el EP Algo Bueno Me Va a Pasar, o también conocido según yo como Ria Bartók Canta en Español, que básicamente, como ya lo mencioné antes, son versiones de canciones que ya había grabado en francés, pero esta vez en castellano, como la canción homónima sería la versión de I Minto Something Gore, Mi Mundo versión de Il Mio Mondo, Labios Afortunados versión de Lucky Lips, y Me es igual versión de Diged Le Boin. Punto y aparte. Como ya lo dije antes, esta última es una de mis canciones favoritas de esta cantante, especialmente la versión en inglés. Luego comento de ello, y menciono todo esto porque me quedaré con las ganas de escuchar esta canción en castellano, ya que, técnicamente es lost media entre comillas, no se encuentra disponible en internet junto a su versión de Mi Mundo. Lo bueno es que el resto de sus canciones está disponible en YouTube. Ahí por si quieres escucharlo. También existe una versión mexicana de este disco editado por Capitol Records. Continuando, no solo lanzó un disco especial en España, también participó en el Festival de la Canción del Mediterráneo de Barcelona. Les muestro un fragmento de una radiodifusora autonómica de Murcia donde se menciona este hecho. Tituló Algo Nuevo Me Va a Pasar. Nos despedimos por hoy con esta diosa DJ francesa que participó en 1965 en el Festival de la Canción Mediterránea de Barcelona y que grabó este disco en castellano el mismo año. Y para el mercado en inglés lanzaría 2 sencillos y Don't Wanna Leave You, una canción que ya había grabado en francés sería Tu te moques de moi, y mi favorita Sei Ficare, la versión en inglés de Diged Le Boin, recomendable gente. Como la verdad ya no me queda mucho tiempo porque no termine de verificar el canal, resumiré el resto de discos que grabó Marie-Louise Place, que lanzó en el 65. Je ne peux pas le blâmer, un baiser y Tu la Revois. En dichos discos contendrían adaptaciones de canciones de origen en inglés a francés. Como Tu te moques de moi versión de I Don't Wanna Leave You, Ni Touche Pas versión de My Boyfriend, Un Baiser versión de Touch the Way, G Chantela la versión de De La Song, Exxon versión de la canción con el mismo nombre, Tu la Revois versión de Sintown, Quand reviendra le garçon que Jatens versión de Big Town Boy, que por cierto el cual Ria Bartók ayudó en la adaptación de la letra al francés de esta canción, y Écoute mon cœur. Y lanzaría varios singles en Canadá a través del sello discográfico Pathé. También en el mismo año digamos que lanzaría su primer álbum, que es una recopilación de grabaciones anteriores. La versión en inglés de Diged Le Boin titulado Sei Ficare llegó a ser lo suficientemente llamativa para que Ria fuera invitada a presentarse en el programa Thank Your Lucky Stars de la cadena televisiva ABC el 3 de octubre de 1964. En agosto de 1966 Ria Bartók se unió al musicorama de la radiografía CJMS, una estación canadiense de lengua francófona con sede en Quebec. Volvería a Canadá, pero esta vez el 13 de noviembre de 1966 en una sola presentación en el Colisée de Quebec.
Una de las cosas que se menciona sobre Ria Bartók, su último concierto en Francia, fue el 13 de mayo de 1967. Lo importante que Demo menciona en este video, a pesar de la calidad de su material y su esfuerzo, no lograría tener éxito. Desilusionada decide abandonar la discografía. Tout le monde trouve ça peut-être rigolo, oui, on sort beaucoup, on fait une télévision et tout ça, ça n'a pas l'air sérieux, mais c'est très fatigant. Il faut énormément d'énergie. Lo que se sabe de Marie-Louise Place después de dejar el sello es que ella trabajó de secretaria para un catálogo de modas, la misma que le hiciera un par de fotos cuando era cantante, y también se dedicaba a dar clases de alemán e inglés en una institución privada. La noche del 2 de marzo de 1970 Marie-Louise falleció en un incendio en su casa que ella misma provocó por un cigarrillo que ella fumaba antes de dormir. Murió a la edad de 27, formando parte del infame Club de los 27. A Ria Bartók también se la conocía como la otra Sylvie Vartan. Ese era el enfoque que se le quería dar en Columbia, básicamente una competencia directa a la cantante francesa nacida en Bulgaria. Lo malo es que Ria era opacada o que quedaba en segundo plano por otros cantantes de la generación y ella, como Johnny Hallyday, Richard Anton y la misma Sylvie Vartan, Francois Hardy y Fran Segal, por mencionar algunos. Aunque vendía lo suficientemente bien para que Columbia siguiera lanzando discos con ella y hasta el día de hoy se sigue reeditando sus discos. Le puedes echar un vistazo en las diferentes plataformas digitales para que escuches su música. Bueno, gracias a todos por llegar a esta parte del video. La verdad, contrastar la información me fue difícil, ya que a veces no coincidía, por ejemplo, que el padre de Marie-Louise Place era un cantante de ópera, otros sitios que era piloto. Otro ejemplo, Marie-Louise falleció en su casa, otros decían que ella murió en un hotel en París. Otra cosa que quiero mencionar es que me fue de mucha ayuda este video. De hecho, lo encontré durante el proceso de este video, en el cual se cuentan unos detalles que no mencioné sobre Bartók. Ejemplo, al parecer tenía malos hábitos como el de fumar y de beber antes de dormir. Ya saben, una mala combinación, la verdad. Y que cuando falleció en su maleta se encontró somníferos. Me gustaría decir más sobre esta gran cantante que tenía una buena voz, pero aquí lo dejo, como diría Fran Segal. Buenas noches, adiós. Exactamente. La que sí fue popular es esta señorita francesa que escuchamos a continuación, que vamos a escuchar, que es Ria Bartók. Marie-Louise Place, una